Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Acompáñenos a nuestras reuniones los días miércoles, culto de oración, 7 de la noche. Viernes, culto de enseñanza, 7 de la noche. Domingos, escuela dominical, 9 de la mañana y culto evangelístico, 5 de la tarde. Síguenos en Facebook y YouTube como Ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza de la Iglesia Bíblica Manantial de Fe. La oración que conmovió el trono de Dios. Hoy entramos a la parte número onceava, y el tema de esta noche es Jesús, el mensajero fiel de Dios. Debo recordar, hermanos, que el hombre y la mujer viven en una caja natural. Vivimos en una caja de lo natural que nos encierra en 4 paredes, definidos por el tiempo y por el espacio. No podemos ir más allá de donde el espacio nos permite movernos y no podemos avanzar más allá dentro del tiempo en el cual nosotros vivimos. No podemos tampoco ver con nuestros sentidos lo que está más allá de esta atmósfera. Pero sabe usted y yo sabemos que hay cosas que están más allá de lo que podemos percibir con nuestros sentidos, y es lo que está en el reino espiritual. No podemos ver el reino celestial de Dios y mucho menos tocar a Dios. Nuestros sentidos son inútiles cuando se trata de hablar del cielo, cuando se trata de llegar al cielo, cuando se trata de ver o oler el aroma del cielo. No sirve. Por esta razón, iglesia, para que usted y yo podamos conocer a Dios, para que sepamos algo sobre Dios, necesitamos que Él nos lo diga. Nunca podríamos, iglesia, conocer a Dios si Él no nos hablara primero. Nunca podríamos ver su gloria si Él no la revelara primero. Nunca podríamos escuchar su grandeza si Él no lo hubiese dicho primero. Y así está escrito en Romanos capítulo 1, verso 19. Y es un verso que tal vez usted ha leído muchas veces. La Escritura dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo que usted sabe de Dios, todo lo que usted conoce de Dios y su reino, hoy lo sabe porque Él lo manifestó. Es aquí donde la autorrevelación de Dios a los hombres cobra sentido. Porque lo que de Dios se conoce nos es manifiesto, pues Dios nos lo reveló. Si no hubiese sido por Dios, usted nunca hubiese estado aquí sentado. Porque cuando hablamos de un ser sobrenatural como Dios, que está más allá de su vista, no sirve para nada si usted tiene una vista 20/20, esto es que no necesita gafas. Por más vista perfecta, usted no lo puede ver. No sirve de nada que usted tenga una audición perfecta y mucho menos un tacto perfecto. No le sirven para tocarlo. No podemos conocer a Dios por más que usted intente comprenderlo por su cuenta. Es aquí, iglesia, donde la gracia y la misericordia de Dios se ha manifestado para revelarse a nosotros. Es algo incomprensible, pero Dios logró lo imposible. Dios logró que personas como nosotros, que somos infinitamente inferiores, hoy podamos conocer que Él existe, conocer que Él es real y que hay un reino en el cual Él habita y gobierna. Pues ante nuestra imposibilidad de entender a Dios, ante nuestra incapacidad de conocer su voluntad, de escucharlo, de verlo y de obedecerlo, Dios envió primeramente hombres comunes, hombres sujetos a pasiones como Elías,
Él escogió hombres quienes fueron instrumentos para hablarnos en su nombre. Esos hombres que ha enviado Dios para hablarnos en su nombre en la antigüedad fueron conocidos como profetas, siendo el último de los profetas, como lo he dicho muchas veces, Juan el Bautista. Lucas 16:16, acompáñeme por favor. La ley y los profetas eran hasta Juan. Y entonces, ¿qué pasa con esos hombres que en nuestros días se hacen llamar profetas y esas mujeres que se hacen llamar profetas? No son más que mentirosos, engañadores, que quieren aprovecharse de la gente con falsedad, con mentiras. Pero los verdaderos hombres de Dios fueron enviados por Dios. Fue Él quien tomó a cada uno de esos hombres y los iluminó y los capacitó para que dieran su mensaje. No es cierto, iglesia, tampoco, como dicen los deístas, que Dios empezó el mundo y luego se alejó del mundo, dejando todo para que andara por sí mismo. No, amado hermano. Dios nunca se ha apartado de su creación. Dios nunca se ha separado de la humanidad, sino que participa activamente en nuestro mundo. Y usted dirá: yo no veo a Dios, pastor, yo no puedo oír su voz, pastor, yo no puedo tocar a Dios. Pues no lo puede ver, no lo puede tocar, porque Dios es espíritu, y el espíritu habita más allá de los sentidos naturales. Usted no puede ver lo que no se puede ver, solo puede ver lo que Dios permitió que sus ojos vieran. Y así como sus ojos no pueden ver una galaxia ubicada a millones de kilómetros, no significa que no esté allí. Allí está. Es solo que usted y yo, en nuestra incapacidad de vista, no podemos verla. Dios es real. Como el aire que usted respira y no ve, es real. Nuestros limitados sentidos, iglesia, son naturales. Y esos sentidos a veces nos engañan. A veces nuestros oídos escuchan cosas o nuestros ojos ven algo, pero no son la realidad de Dios, sino la realidad de un mundo caído en el cual usted y yo vivimos. Muchas veces sus ojos le hacen pensar que lo que está viviendo, su mente le puede engañar que lo que está atravesando es porque Dios no está aquí, porque Dios no existe o no es real. Pero quiero decirle, iglesia, que aunque sus ojos no lo vean y sus oídos no escuchen la voz audible de Dios, el Dios vivo y verdadero, a diferencia de los dioses falsos creados por el hombre natural, sí existe y no es mudo. Nuestro Dios no es como esas estatuas sin vida. Como lo escribió el salmista, Salmo 115, verso 3, haciendo alusión a dónde está nuestro Dios, ese Dios que no vemos. ¿Por qué no lo ve? Pues porque no está aquí. ¿Por qué no está Jesús aquí? Porque ascendió a los cielos y porque está sentado en el cielo. Por eso no lo ve. Sin embargo, Él estuvo aquí y caminó entre nosotros, dijo el apóstol Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Vimos su poder, dijo Juan. Lo que hemos visto y oído en torno al verbo de Dios, dijo el apóstol. Nuestro Dios, dice el salmista, Salmo 115, verso 3, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho.
Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta, no tienen voz. Pero el Dios verdadero, iglesia, sí tiene voz. Y no se ha quedado callado, y habla con tanta sabiduría que con solo leer un pasaje de la Biblia, esa voz está entrando en sus oídos y llegando hasta su corazón y transformando su vida. A diferencia de los inútiles dioses de los falsos profetas, nuestro Dios bajó de su nivel, se hizo hombre, vivió como nosotros y habló en nuestro idioma humano. Él lo hizo y lo sigue haciendo. Según registra la Biblia, iglesia, Dios nunca ha parado de hablar. Desde la antigüedad Dios habló muchas veces y de muchas maneras. Primeramente por esos antiguos profetas que hoy no están con nosotros. Hebreos capítulo 1, verso 1 dice: Dios, habiendo hablado, pasado, muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo habló a los padres, ¿por quién? Por los profetas. Habló a los padres por los profetas. Estos hombres recibieron el mensaje de Dios y lo recibieron de muchas maneras. Algunas veces Dios a estos profetas le dio visiones, como a Moisés. Acompáñenme a Números 24:4. Dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente. Le dio visiones. Otras veces Dios le habló a los profetas por parábolas, por figuras o por símbolos, como lo hizo con Jeremías. Acompáñenme a Jeremías capítulo 19, verso 1 y 2. Así dijo Jehová: ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo a los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Y él dio toda una enseñanza en torno a la vasija de barro quebrada, ¿se acuerdan? Siempre Dios hablando y el hombre tapando sus oídos. Siempre Dios diciendo y el hombre no queriendo escuchar. ¿Sabe por qué tiene tantos problemas? Por no escuchar a Dios. Escuchar a Dios tiene consecuencias. Incluso Dios envió a sus ángeles, usándolos como mensajeros a los hombres y mujeres de la antigüedad. Los ángeles de Dios dieron el mensaje de advertencia a Lot para que no pereciera en medio de los impíos de Sodoma. Génesis 19:15. Al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de esta ciudad. Dios enviando un mensaje para que alguien no pereciera. ¿Cuántas veces Dios no ha enviado un mensaje a su vida para que usted no perezca física ni espiritualmente? Ora, 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 y tú duerme, duerme y duerme. Hasta en el templo, por si acaso se les olvida. Sus ángeles en la antigüedad comunicaron el mensaje más maravilloso. En la antigüedad comunicaron a María la encarnación del Hijo de Dios, Lucas 1:19. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Es una buena noticia. Lucas 1:30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y después le explicó el ángel. Lucas 1:35. Le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra.
por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Sí, Dios también utiliza ángeles y los utilizó para enviar su mensaje. Siempre Dios hablando y Dios anunciando todo lo que va a hacer. En Amós capítulo 3 versos 7 y 8 está escrito: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Todo lo que Dios piensa hacer y todo lo que usted se imagine que Dios va a hacer en esta tierra ya está escrito. Todo lo ha dicho el Señor. Que los justos seremos salvos, ya lo dijo el Señor. Y que los pecadores irán al lago que arde con fuego y azufre, ya lo dijo el Señor. Que esta tierra será destruida no por armas nucleares como muchos piensan, sino por el poder de Dios, ya lo dijo el Señor. ¿Quiere saber usted qué depara el futuro de esta humanidad? Pues hay que leer la Biblia. En nuestro tiempo, en los tiempos de la iglesia, envió a su Hijo, quien se hizo hombre y entró en esta caja natural. Sí, el Dios Todopoderoso se hizo como uno de nosotros. No intente comprenderlo por sus medios, no podrá. Y si quiere conocerlo, solamente hay una fuente para conocerlo: la Biblia. En estos postreros tiempos, la mayor revelación de Dios nos fue dada cuando nos dio a conocer por medio de su Hijo encarnado sus pensamientos, su palabra, su doctrina, su poder, su vida. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 1 verso 2. En estos postreros días, en estos tiempos finales, nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Ya Dios habló por profetas, ya Dios habló por medio de ángeles, Dios habló por medio de señales y por situaciones. Ahora la mayor revelación de todas la dio a través de su propio Hijo. Esta es la mayor revelación, iglesia, y es lo máximo que usted y yo vamos a saber de Dios en esta tierra. Lo que Dios dijo por medio de la boca de su Hijo Jesucristo. Como enseñó Jesucristo en su oración sumo sacerdotal la noche que fue entregado. En Juan 17 versos 7 y 8 dijo el Señor: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Todo lo que Cristo dijo no venía de Él. Estos hombres, iglesia, habían estado 3 años como discípulos del Señor, pero solo hasta esa noche. Y en los días siguientes ellos podrían comprender la misión que el Padre le había encomendado a su Hijo Jesucristo al enviarlo a la tierra. Jesús afirmó en tono enfático: ahora, esa noche, la noche que fue entregado, la noche en la cual compartió la última cena, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Esto es, yo he hablado solamente lo que tú me dijiste que dijera. Jesús no vino aquí a improvisar: es que no sé qué decir, entonces me voy a inventar algo nuevo. Y hoy es común eso en las iglesias. Tengo una nueva revelación. Es que el Señor me mostró. ¿Qué le va a mostrar? La máxima revelación la dio aquí, la dio a través de su Hijo. ¿Hay alguien superior a Cristo? ¿Alguien que haya estado más cerca de Dios Padre que Cristo? ¿Alguien que conozca mejor las palabras de Dios que su Hijo? La doctrina que Cristo enseñó, que es la que creemos y seguimos en la iglesia bíblica Manantial de Fe, no venía de Cristo, sino directamente del Padre Celestial. Cuando usted va a Juan capítulo 7 verso 16,
Jesús le respondió y le dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y si alguien añade algo, no viene de Jesús. Si alguien sustrae algo, no viene de Jesús. Por eso cuando se hacen cosas extrañas fuera de la Biblia, iglesia, debemos estar muy atentos porque no viene de Cristo. ¿Qué mandó hacer el Señor? Antes de irse, el Señor se preocupó por eso. Y por eso en Mateo 28, acompáñenme allí. Vamos desde el verso 16 para tener todo el contexto. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Ya no estaba Judas. Recordemos que él fue de los que escuchó, pero no puso por obra. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, porque algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ese es un principio. Jesús tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y dio una orden: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Tal vez usted no va a todas las naciones, pero usted sí va al menos a su ciudad, al menos a su barrio. ¿Está haciendo discípulos para el Señor? Algunos tenemos un llamamiento especial a edificar a la iglesia a través de la enseñanza, y para eso hay pastores y maestros. Otros tienen el llamado de predicar el evangelio y son evangelistas, y usted lo ve por las redes predicando el evangelio y llegando a las almas y ganando almas. Otros solo son maestros, enseñan, escriben libros y estudian la Biblia y hacen comentarios. Maestros. No, ya en nuestros días no hay apóstoles. Ya no se necesitan los apóstoles, porque la doctrina ya está fija y nadie puede cambiarla. Y esa era una de las funciones de los apóstoles: enseñar, fijar la doctrina de Cristo, fijar el fundamento sobre la piedra que es Cristo. Ya nadie puede poner otro fundamento. Ya no se necesitan profetas, porque los profetas hablaban en nombre de Dios para revelar el porvenir. Ya no se necesitan. Cristo vino y toda la revelación fue sellada. Inclusive en el Apocalipsis dice que nadie puede añadir ni quitar a esta profecía, porque el que no será hasta quitado del libro de la vida. La doctrina de Cristo es única, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hay iglesias que no bautizan así, bautizan solo en el nombre del Señor. Eso no es lo que mandó Cristo. Eso no es lo que dijo aquel que se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Acaso el poder de ellos es superior al poder de Cristo? La potestad de ellos les permite cambiar las palabras y las instrucciones del Señor Jesucristo acerca de la forma como Él ordenó que lo hiciéramos. ¿Cierto que no? Son solo seres humanos, enseñados por falsos maestros, falsos profetas. Todas esas falsas religiones, testigos de Jehová, unicitarios, la luz del mundo. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Iglesia, solo debemos seguir lo que está escrito, y si no está, no lo hacemos. Podemos reunirnos, sí. Podemos demostrar el amor los unos con otros. Podemos orar los unos por los otros, sí. Podemos llorar con el que llora y reír con el que ríe, sí. Y debemos vivir una vida de santidad, sí. Cada una de las palabras que Jesús dijo, iglesia, venían directamente de la boca de Dios. Y nadie más fiel que Jesús para repetirla es su Hijo. Por eso Él dijo en Juan 17:8: porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron
¿Sabe? Estos hombres que andaron con el Señor Jesús por cerca de 3 años, habían escuchado al Señor, lo habían visto obrar milagros más allá de lo que un hombre natural puede hacer. Ningún hombre natural puede en sus fuerzas levantar muertos, ni echar fuera demonios, ni calmar tormentas, ni sanar enfermedades incurables. Si alguna vez Dios nos permite eso, ese es en el poder del Señor, no en nuestro poder ni en nuestra fuerza. Jesús les había dado pruebas indubitables que aún estos hombres habían oído la voz de Dios Padre, que confirmaba que Cristo les decía la verdad. Y es más, el Padre ordenó oír a Cristo. En Mateo 17:5 se nos narra esta parte de la Biblia. Dice, mientras él aún hablaba, estaba hablando Cristo, una nube de luz los cubrió. Y aquí que una voz desde la nube, ¿cuál voz? La del Padre, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oír. La orden es oír las palabras de Jesús y ponerlas por obra. Que esa palabra haga nido en su corazón y se quede allí. Que esa palabra saque toda la basura que hay en su mente y cambie todos esos malos pensamientos por pensamientos de bien y no de mal. Las palabras del Padre han sido dichas. Las obras de Cristo han dado testimonio, y por eso esos hombres creyeron en las palabras del Señor y sabían que procedían de Dios. Las palabras de Cristo, iglesia, contienen un mensaje único, más allá de la sabiduría humana. Y ningún ser humano puede hablar como Cristo habló, porque Cristo no habló sus palabras, sino las palabras que provienen del Padre. Por eso nadie que escuche este evangelio volverá a ser igual jamás. Porque todo lo que entra de parte de Dios en un ser humano lo transforma, lo hace nuevo. Anticipadamente, según la Escritura, los profetas anunciaron la venida del Mesías. Los profetas de la antigüedad hablaron acerca de que a Cristo le acontecería la muerte por cruz. Sus discípulos lo escucharon de parte del Señor, que sería herido el pastor y que sus ovejas se esparcirían. Cristo debía morir como había sido anunciado por el Padre a través de sus profetas y como fue anunciado a través de su propio Hijo en su encarnación. Por eso esa misma noche Jesús también les anunció que había llegado la hora. Faltarían unos días después de esa noche, cuando Jesús oró, para que Él resucitara. Y si bien los discípulos todavía no habían visto la resurrección del Señor, después de esa noche y del día siguiente, cuando verían su muerte, comprobarían que lo que Cristo les había dicho era la verdad. Finalmente, iglesia, estos hombres, ante sus ojos naturales, vieron cumplir hasta la última tilde de la Escritura. Esa noche y los días siguientes, cada profecía que había sido anunciado, cada símbolo, cada figura que había sido anunciado por el Señor y por los profetas se cumpliría ante sus ojos. Jesús les había dicho que Él era el Cristo. Jesús les había dicho que Él era el camino y la verdad y la vida. Jesús les había dicho que nadie podía ir al Padre sino por medio de Él. Pero esa noche ellos conocerían y creerían que en ningún otro hay salvación, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podremos ser salvos. Esa noche, iglesia, que el Señor Jesucristo oró, esa palabra de Cristo sería una realidad en sus vidas. A lo largo de la vida de estos hombres que lo escucharon, de estos 11 hombres,
pudieron comprobar que Jesús es la resurrección y la vida eterna. Muchos de ellos murieron después de esa noche, los años siguientes, las décadas siguientes, y ellos pudieron poner su vida porque sabían que las palabras de Cristo de resurrección eran realidad y venían del Padre. Así como ellos creyeron para salvación, así como ellos conocieron a Cristo y creyeron que Cristo vino del Padre y que cada palabra que venía de los labios del Señor era una réplica exacta de las palabras que había sido entregada por el Padre, usted y yo también debemos creer lo mismo, que las palabras de Cristo vienen del Padre y que son verdad. Tal vez las palabras de Cristo, cuando usted lee la Escritura, pueden sonar duras. Tal vez sus palabras pueden sonar radicales y en cierto modo hasta excluyentes, pero son la verdad. Son la verdad de Dios revelada para nuestra bendición, salvación y vida eterna. Que Jesús es el mensajero divino, el perfecto mensajero divino, quien reveló a Dios a los hombres, quien nos ha dado la palabra de vida eterna, y por medio de su palabra podemos creer que viviremos. Hoy podremos conocer y comprender para siempre el significado de las palabras que el Señor dijo la noche que fue entregado, de Juan 17, 7 y 8. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿Cuántos lo creen? Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Gracias por seguirnos. Recuerda que estamos ubicados en la carrera 18B 5703, esquina del barrio Pueblo Nuevo, Barrancabermeja, Colombia. Recuerda seguirnos en Facebook y YouTube como Ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza de la Iglesia Bíblica Manantial de Fe. Dios les bendiga.